Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sí, amén. Qué bueno es Dios, hermano, para siempre su misericordia. Amén. Por la gran misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Sí, amén. Dios añada bendición a nuestras vidas, hermanos, cada día. Dios pueda bendecir a cada uno de los que estamos en este lugar. Sí, amén. Y que la paz de Cristo sea en cada uno de vuestros corazones. Amén. Sí, amén. Vamos a la escritura, al libro de Romanos, capítulo 16. Leemos un pasaje de la escritura en el versículo 19. Y que sea Dios ministrando nuestras vidas a través de su palabra. Que sea Dios llenándonos cada día de esa bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor. 16, 19. Gloria a Dios. Se pone de pie, hermano, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 19. Leemos la escritura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Volvemos a leer. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Oramos, Padre que estás en gloria, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar para adorarlo y bendecirlo, Espíritu Santo. Toma el control esta hora de nuestra vida, Dios amado. Ministra tu palabra a cada uno de nosotros. Enséñanos, redargúyenos, Señor. Repréndanos, exhórtanos. Y que esa palabra venga a ser notorio a nuestra vida. Padre, que esa palabra traiga obediencia a nuestra vida, Dios del cielo. Te adoramos y te bendecimos, Cordero Santo. Hoy invocamos tu nombre, Dios. Y creemos que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo mismo, el que murió en la cruz del Calvario y el que al tercer día resucitó entre los muertos. Como no adorarte, Rey de Gloria. Trae conocimiento a nuestra vida a través de tu palabra. Padre, tu palabra dice que los designios del hombre iban de continuo al mal. Pero benditos nosotros, Señor, y bendito tu nombre que hemos creído a tu palabra. Y tu palabra ha sido por verdad nuestra vida. Y esa palabra ha traído liberación a nuestra vida, Rey del cielo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Abre el conocimiento de cada uno de nosotros. Así sea, Padre. Padre, traiga conocimiento en nuestras vidas por tu palabra. Llénalo de su poder. Que esta palabra queda penetrada en cada uno de vosotros, Señor. Sí, Señor. Que traiga frutos dignos de arrepentimiento a nuestra vida, Dios. Sí, Señor. Mira la vida de mis hermanas, Dios. Mira la vida de mis hermanos con diferentes dificultades. Señor. Sí, Padre, gracias. Fortalece sus almas, Señor. Gracias, Señor. Fortalece su espíritu, Gracias, Espíritu y a Santo. ti la gloria. Aún tu palabra dice, Señor, que cuando David te falló y cayó en pecado, le pidió y él dijo, Señor, solo te pido que no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, gracias, Dios. ¿Cuántas veces, Señor, tu pueblo te ha fallado? Pero tenga misericordia en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias, Dios. Enséñanos a hacer justicia. Enséñanos, Padre, a practicar justicia para poder ser agradables delante de tu presencia. Gracias. ¿Cuántas veces hemos prometido muchas cosas y no te hemos agradado, Dios? Gracias. Pero perdona nuestra vida, Señor. Sí, Señor. Haz propicio de nosotros, Sí, Señor. Padre, conforme a tu voluntad. Sí, Señor. Muchas gracias, Dios. Ministranos esta hora a través de tu palabra. Gracias. Que tu Espíritu Santo ministre cada vida y cada corazón. Gracias. Y que sea su Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, Amén. alabe a Dios con sus manos. Hay poder en Cristo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Escritura, hermano, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos
para el mal, dice la palabra del Señor. Esta palabra, hermano, el apóstol Pablo, ya en los saludos finales que hacía la iglesia en Roma, Sí, amén. Pablo les decía: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Porque en medio, hermano, de la humanidad, o en medio del mundo, dice el apóstol Pablo que nosotros ya no corremos con el mismo desenfreno que corre el mundo, sino que nosotros, hermanos, corremos por una corona incorruptible, la cual en el último y gran día el juez fiel y justo nos la dará, decía Pablo, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Sí, amén. Pero la obediencia de la iglesia ha venido a ser notoria a todos. Sí, amén. Y si no ha sido notoria, debería de ser notoria, hermano. Y le decía Pablo: así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, dice la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, por naturaleza el hombre, hermano, dice la Escritura que los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Nosotros en nuestras vidas, hermano, tenemos una lucha todos los días, o una lucha continua en nuestra mente y en nuestro corazón, que tenemos que ser agradables a Dios. Tenemos que ser, hermano, ser hallados fieles delante de Dios. Pero hay una lucha continua en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que seamos sabios para hacer el bien. La palabra del Señor dice: no seas sabio en tu propia opinión. Porque cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando del consejo de Dios. Estamos hablando, hermano, de la voluntad de Dios en nuestras vidas y de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y que seamos hallados fieles delante del Señor. Pero hay un problema interno en nuestras vidas, hermano, que no somos sabios para hacer el bien, sino que somos, hermanos, sabios muchas veces, pero para hacer el mal, y somos ingenuos para hacer el bien. O sea que nosotros muchas veces hacemos lo contrario que dice la Escritura. Si nosotros hiciéramos lo que la palabra dice, nuestros frutos fueran muchos en nuestras vidas. Si hiciéramos, hermano, y obedeciéramos lo que la palabra dice, nuestra vida espiritual estuviera en otra circunstancia, o estuviera en otro nivel nuestra vida espiritual. Viviéramos, hermano, en un avivamiento a través de la palabra. Tuviéramos hambre y sed de justicia. Tuviéramos hambre por escuchar la palabra del Señor. Amén, así es. Si nosotros fuéramos sabios para hacer el bien, obedeciéramos al mandato de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestras vidas y no hemos querido escucharlo? Gloria a Dios. Escuchaba lo que decía la palabra, lo que el hermano predicaba: por cuanto hablé, dice Jehová, y no oíste. Sí, amén. Por cuanto, dice la Escritura, ahora nosotros vamos a clamar y Él no va a oír. Sí, eso es. Pero necesitamos ser prontos para hacer el bien, para poder ser, hermanos, ingenuos para hacer el mal. ¿Y qué significa la palabra ingenuo? Hermano, es alguien que no tiene conocimiento. Así es. Es alguien que no sabe lo que va a hacer. Y qué bueno que nosotros fuéramos así, sin conocimiento para hacer el mal. Que nosotros fuéramos ingenuos para hacer el mal, y que fuéramos sabios para hacer el bien. Que la sabiduría de Dios estuviera en nuestras vidas. Fuéramos aquellos creyentes, aquellos cristianos que Dios pide en nuestras vidas. Amén. Ser agradables a Dios. Sí, amén. Ser atentos a la voz de Dios. Porque viene el último y gran día, donde ¿quién podrá sostenerse en pie
solo aquellos por la gracia de Cristo que la han alcanzado y por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Amén. Pero no podemos creer que por nuestra sabiduría vamos a alcanzar la salvación. Tenemos que ser sabios Sí, amén. en la sabiduría que viene de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión, hermanos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios? Le digo porque yo le he dicho a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, necesitamos ser la imagen de Dios o la imagen de Cristo en nuestra vida? Se refleje y que seamos sabios en la sabiduría de Dios. La sabiduría humana, la sabiduría, decía Pablo, que no es humana, sino que viene de Dios. La revelación de Dios a través de su palabra. Si nosotros viviéramos y fuéramos sabios y obedeciéramos la sabiduría que viene de Dios, nosotros fuéramos sensibles a la voz de Dios. Nosotros fuéramos, hermanos, frágiles a la voz de Dios. Nosotros fuéramos obedientes a la voz de Dios. Nuestra vida espiritual fuera otra. Nuestros frutos, hermanos, fueran otros. Hermanos, fuera Dios, fuera Cristo a buscar frutos aquella vid, y no dice que no encontró frutos en aquella vid. Pero necesitamos de que Dios encuentre frutos en nuestras vidas. Amén. No designios de la carne, porque eso es lo que muchas veces se ve en nuestras vidas. Designios de la carne, obras de las tinieblas, obras de la carne, hermano, que cada día nos llevan a una muerte espiritual. Cada día nos llevan a a una flaqueza espiritual a nuestras vidas. Pero cuántas veces necesitamos ser sabios para hacer el bien, para practicar la justicia, para vivir la santidad, para obedecer a Dios en lo que conviene. No en lo que conviene al hombre, sino en lo que conviene a Dios. En lo que conviene a Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Alabe a Dios con sus manos esta hora. Bendita sea la gloria del Señor. Mire lo que dice Eclesiastés 10, capítulo 10, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos ser sabios en la sabiduría de Dios. No sabios para hacer lo que conviene a nosotros. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir, dice la Escritura. Si muerde la serpiente antes de ser encatada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios de los necios causan su propia ruina, dice la palabra del Señor. Pero dice que la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría que viene de parte de Dios, esa sabiduría es provechosa para dirigir nuestras vidas hacia Dios. Pero dice que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Mas los labios de los necios causan su propia ruina. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado nosotros a lo que nos conviene, a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros queremos hacer, a lo que nosotros queremos conducirnos, amado hermano, a lo que nosotros queremos vivir en el Evangelio, a lo que nosotros queremos hacer en el Evangelio? Pero entonces nos volvemos sabios en nuestra propia opinión y nos volvemos torpes, entenebrecido nuestro entendimiento cuando queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sí, así es, amén. Muchas veces nosotros decimos, es que así es, nadie me va a entender, es que así creo, así pienso, pero nadie es sabio en su propia opinión. Pero dice que el hombre temeroso se aparta de lo malo, amado hermano. Por eso la Escritura manda, cuando Pablo le daba las salutaciones a la iglesia en Roma y les decía
que la obediencia de ellos había venido a ser notoria para todos, y les instaba a que fueran prontos para hacer el bien y que fueran ingenuos para hacer el mal, que fueran sabios para hacer el bien. Pero por naturaleza, hermano, el hombre le decía que cada día va de continuo al mal. El problema es que muchas veces nosotros como iglesia somos prontos para hacer lo malo y somos ingenuos para ser sabios. Nosotros creemos que por lo que hacemos, hermano, vamos a ser aprobados. Nosotros vamos a ser aprobados por la fidelidad y la integridad que tengamos delante de Dios. Amén. Por aquello que Dios ha visto en nuestra vida, la fidelidad hacia Dios. Porque el evangelio de Cristo no conviene en palabras, no conviene, hermano, en muchas veces lo que nosotros digamos de nuestra boca, sino que el evangelio de Cristo es poder. El evangelio cabe en hechos, el evangelio cabe, hermano, en frutos dignos de arrepentimiento. El evangelio cabe en nuestra vida cuando verdaderamente hay un cambio que de eso radique para agradar al Señor. Pero necesitamos cada día la sabiduría del Señor, la excelencia que viene del Señor. Dice que el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo de desvío. Dice, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. Dice que el trabajo de los necios es fatiga, pero necesitamos ser sabios no en nuestra propia opinión, sino que en la sabiduría que viene de parte del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabe a Dios con sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Decía Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 2:7. Ahora hablamos sabiduría de Dios en palabra, la sabiduría oculta, la que el hombre no puede conocer. Pero necesitamos aquella sabiduría que fue revelada a los santos hombres de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría? La palabra que viene de parte de Dios. Si nosotros tan solamente fuéramos sensibles a la voz de Dios, hermanos, nuestras vidas fueran diferentes en el Señor. Ya no viniéramos a este lugar solo por pasar el tiempo. El tiempo se está cortando, hermano. La venida de Cristo está cerca. En cualquier momento, hermano, la final trompeta sonará. Y tenemos que estar viviendo enmarcados a la luz de la palabra del Señor. Que cada día seamos sensibles a agradar a Dios. Que antes de que nosotros vayamos a hacer una locura o algo que no conviene a Dios, hermano, podamos ser sabios para hacer el bien, podamos ser sensibles para escuchar la voz de Dios. Porque vemos, hermano, que cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando, hermano, somos ingenuos para hacer el bien, hermano, y somos sabios muchas veces para hacer lo malo, nos va mal en nuestra vida. Vienen consecuencias a nuestras vidas. Vamos a tener apariencia de que estamos vivos, pero estamos muertos delante del Señor. Porque Dios siempre ha buscado un corazón sensible a la voz de Él. Dios siempre ha buscado un corazón, hermano, contrito y humillado. Un corazón que agrade a Dios. Un corazón que sea sabio para hacer el bien. Un corazón que esté lleno de la revelación de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido, hermano, tan prontos para hacer lo malo y se nos ha olvidado de la fidelidad que tenemos delante de Dios? De la fidelidad, cuántas veces hemos deshonrado a Dios. Sí, amén. Cuántas veces hemos desagradado a Dios en lo que no conviene. En cosas tan pequeñas hemos desagradado a Dios. Pero hoy la palabra nos manda y nos dice que seamos sabios para hacer el bien y que seamos ingenuos para hacer lo malo. Ya es tiempo que vivamos enmarcados a la palabra del Señor. Ya es tiempo que vivamos, hermano, convencidos de que somos hijos de Dios y de que necesitamos ser agradables delante del Señor. El problema de nosotros es que se nos olvida que estamos en el Señor.
cuantos no quisimos oír la voz de Dios, hermano. Cada día somos entregados a lo malo. Cada día el hombre es entregado a lo malo cuando no escucha la voz de Dios. Pero cuántas veces nosotros escuchamos la voz de Dios y la hemos ignorado. Nosotros creemos que sabio, sabiduría, hermano, está bien en ser prudente. Muchas veces cabe también en la sabiduría, hermano, saber expresarse, saber hablar con sabiduría, saber, hermano, pensar antes de actuar. Pero cuando somos verdaderamente sabios es cuando escuchamos la palabra y la ponemos por obra y entendemos que necesitamos hacer el bien delante del Señor. Porque no es aprobado, hermano, el que el hombre aprueba. Es aquel a quien Dios aprueba delante de él. Nosotros somos testigos. Usted es testigo cómo está su vida con Dios. Usted sabe cuántas veces ha negado la fe de Dios, ha negado la eficacia de la palabra y no ha sido sabio para escuchar a Dios. No ha sido sabio para escuchar la voz de Dios. Porque el que es sabio atiende al consejo, dice Salomón en los Proverbios. Pero nosotros escuchamos el consejo y no lo retenemos. Somos ingenuos muchas veces. Y por eso es que nuestra vida, hermano, no prospera en el Señor. Por eso es que nuestra vida no crece en el Señor. Por eso es que nuestros frutos siguen siendo los mismos de hace 5 años. Porque somos necios muchas veces. Y no somos sabios para escuchar el mandato de Dios. Cuando usted escucha a Dios, cuando usted escucha la palabra de Dios y la pone por obra, su vida va a cambiar. Su vida va a ser próspera. Su vida va a ser, hermano, una vida de bendición en el Señor. Su vida va a ser una vida de obediencia delante del Señor. Pero eso es cuando escuchamos al Señor. Y Pablo recomendaba a la iglesia de Roma y les decía que fueran prontos, que fueran sabios para hacer el bien. A veces nos pasa a nosotros como la del niño, hermano, que el niño se le dice que no haga algo y como que más rápido lo hace. Así somos nosotros muchas veces ya de adultos. Dios viene hablando en nuestras vidas hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años, hace 2 años. Dios viene hablando y nosotros seguimos altercando contra la voz de Dios. Por eso es que muchas veces no somos, hermanos, agradables delante del Señor. Y no nos acredita nuestra salvación venir a este lugar. No nos acredita que se predique la sana doctrina en este lugar. Se nos acredita la salvación cuando somos sensibles a su voz y entendemos el propósito y el llamado del Señor. Alabado sea su nombre. Alabe la gloria del Señor con sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 8. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 8. En quien tenemos redención, leemos el 7, por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, dice la Escritura, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, dice la Escritura del Señor. Dice que hizo sobreabundar en nosotros toda inteligencia y sabiduría, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la fe. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en nuestras vidas tenemos por alto estima muchas cosas que son buenas en nuestras vidas
cuántas veces, hermano, hemos tenido, le puedo decir o le podía decir por basura, la inteligencia y el conocimiento que se nos ha dado a nuestra vida, el misterio de la fe que nos fue entregado para todos. Aún teniendo el conocimiento, aún teniendo el entendimiento renovado por la fe de Cristo, hemos ignorado la inteligencia y la sabiduría de Dios. Y ahí va a ser más grave todavía, porque ya usted teniendo la inteligencia y el conocimiento de Cristo y que vaya a padecer al infierno, allá le va a ser por testigo la palabra del Señor. Pero esta sabiduría no fue dada a conocer el misterio de su voluntad a todos, sino que dice que a nosotros según el beneplácito de Cristo. O sea, a quien le plació, para que entienda mejor. Imagine que a Dios le plació que usted conociera la verdadera palabra del Señor y ni aún así la obedece. A Dios le plació darle el conocimiento de su palabra y teniendo el conocimiento que se vaya a perder, hermano. Necesitamos escuchar el consejo del Señor. Sí, amén. ¿Cuánta gente camina dentro del camino del Señor según ellos y no tiene el conocimiento de la verdad? No lo tiene. Sí, amén. Pero usted que lo tiene no lo quiere poner por obra. Usted que lo tiene no quiere entender la voluntad del Señor. Querido hermano, nadie se hace más daño que usted. Nadie se hace más daño que mi vida. Yo no puedo entrar, hermano, en capricho, en rebeldía, hermano, porque le voy a hacer daño al hermano. Si delante del Señor un día nos vamos a presentar para dar cuentas a aquel a quien un día entregó esa fe, entregó ese conocimiento, ese misterio según le plació a Él por su gran misericordia. Alabe a Dios con sus manos y que le vaya a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Ahí va a ser más grave todavía. ¿Quién es aquel que avisado, hermano, va a fracasar? Solo un tonto puede fracasar ya teniendo la advertencia. Yo le digo a usted, hoy le pueden decir un ejemplo al hermano, a cualquier hermano, le llegan a decir: fíjate que dijo fulano de tal que hoy va a llegar a tu casa a robarte. ¿Quién va a ser aquel que no va a estar apercibido de que hoy van a llegar los ladrones a robarle? ¿Cuántas veces hemos ignorado, hermano, la sabiduría del Señor, la inteligencia, el secreto de parte del Señor, hermano? Lo hemos ignorado y lo hemos tomado como cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia del Señor hasta este momento está. Pero viene un día que si nosotros no afirmamos nuestros pies delante del Señor, esa misericordia se va a acabar. En el Evangelio, hermano, no cabe venir a hacer la patarata, como dicen en el mundo. Si ya para hacer muecas un montón, allá están afuera haciendo muecas. Ya para hacer bulto, allá hay un montón. Ya, hermano, para hacer ruido, allá hay un montón afuera. Necesitamos vivir la eficacia de la palabra. Necesitamos llevar a cumplimiento la inteligencia. Cuando usted se penetra esa inteligencia que viene de parte de Dios, como le digo, sus frutos fueran otros. Si nosotros buscáramos a Dios a través del conocimiento de la palabra, nuestra vida fuera diferente. Nuestra vida, hermano, estuviera en otro nivel. Estuviéramos llenos del conocimiento de Dios. Estuviéramos llenos de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos de los que no estudiaron aquí, hermano, les ponían metas allá en la escuela y los ponían a estudiar? A los chihuines ahorita al final de año los ponen a estudiar el himno nacional y ahí está el pobre cipote quebrándose la cabeza y hasta que se aprende, creo que son como 8 o 7 notas, creo, por ahí, hasta que se la declama, hermano. Imaginen, eso es la sabiduría humana.
La sabiduría que el hombre no conoce es la sabiduría de Dios, pero que usted y yo la hemos conocido y no estamos yendo a profundidad esa sabiduría de Dios. A veces nos hemos conformado con lo que se predica aquí y a veces ni con eso, porque ni eso se recibe algunas veces. Imagínate. Peor, para que entre intimidad usted con Dios a través de la palabra y que sea Dios capacitándole, que sea Dios llenándolo, que sea Dios enseñándolo. Nuestra vida fuera diferente, nuestra vida estuviera en otra alternativa, hermano. No amáramos tanto a este mundo, no amáramos tanto las cosas de este mundo, sino que nuestro deleite fuera Dios y pensáramos en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Pero ese es el problema de muchas veces nosotros. Yo siempre he meditado en la parábola del sembrador. Usted se recuerda de la parábola del sembrador, que la semilla cayó en diferentes lugares y la que no cayó en buena tierra, esa semilla, hermano, fracasó. Esa semilla no dio frutos. Pero dice que la semilla que cayó en buena tierra, esa dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la semilla que deberíamos de ser nosotros. No le digo que es, porque a algunos no se les ve nada y a otros ahí va un poquito, pero de eso se trata. Pero el problema de nosotros es que hemos cerrado el oído del Señor, hemos cerrado nuestro oído a la voz del Señor. Pablo decía cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por la excelencia de Cristo. Nosotros muchas veces en nuestra vida ponemos muchas cosas en primer lugar antes que la voluntad del Señor en nuestra vida, antes que el conocimiento de la verdad de Dios en nuestra vida, y lo hemos ignorado, hermano. Como le digo, por eso nuestra vida espiritual no es la misma en el Señor. Necesitamos que ese cumplimiento de la palabra se va a cumplir. Aunque no se cumple en usted, se va a cumplir en otro. Pero procure que esa palabra lleve cumplimiento en su vida. No podemos vivir de apariencia. El mundo, la apostasía vive engañada en los últimos tiempos. Imagínense, yo no puedo creer que alguien que esté en fornicación, hermano, esté creyendo que va para el cielo. Y se le tiene que decir la verdad. Aquí hay hermanos que necesitan arreglar su vida con el Señor y ellos saben que al cielo no hay entrada, hermano. Sí, amén. Vamos a usar la misericordia, sí la vamos a usar, pero tiene que estar la verdad y tienen que escapar por su vida, porque en cualquier momento Cristo viene y nos vamos con el Señor. Pero la gente así vive engañada. La gente no es sabia para hacer el bien. Ahorita se van a ir un montón, hermano, a hacer cuantas orgías, herejías del mundo. Le digo herejía porque herejía es algo que no está en la Escritura. Y la Biblia no avala todo ese montón de herejías que ellos hacen. No los avala la Escritura. Ellos le llaman herejía a las cosas buenas que nosotros hacemos a través de la palabra. Pero un día darán cuentas a Dios por eso. Pero necesitamos tener un corazón sensible. ¿Sabe qué decía el mismo Pablo? Por no tener un corazón arrepentido, dice que atesora ira para el día de la ira. Dios pide de nosotros un corazón convertido y arrepentido. ¿Sabe qué es lo que pasa en nosotros? Que muchas veces tenemos un corazón arrepentido. Que hoy, hermano, Dios nos habló y nos ministró a través de la palabra, pero solo nos arrepentimos ese momento. Dios nos habla, solo lloramos ese momento. Después seguimos siguiendo en la misma vida que a Dios no le agrada. Después seguimos viviendo en la misma sabiduría de nosotros, en la misma insensatez de nosotros. Yo siempre llevo a meditación la iglesia primitiva, que fue una iglesia frágil al oído o a la voz de Dios. Y fue una iglesia que dio frutos dignos de arrepentimiento. Fue una iglesia que les decía a Pablo, por cuanto su obediencia ha venido a ser notorio en todo. A la iglesia es que le decía Pablo. Pero era una iglesia que había entregado todo por Dios. Pero en nuestra vida no cabe decir eso, porque no hemos dado todo por el Señor todavía.
Pero esta iglesia entregó su vida por causa del evangelio. Fueron sabios para hacer el bien. Si tan solo fuéramos sabios para hacer la voluntad del Señor, nuestro cambio fuera radical en el Señor y fuéramos diferentes. Fuera una iglesia en avivamiento, fuera una iglesia en ferviente espíritu, fuera una iglesia que llevara a cumplimiento los ministerios, los dones de Cristo a la iglesia. Pero muchas veces se mira tanta rutina en las iglesias y no se ve el cumplimiento de la palabra en la iglesia del Señor. Pero necesitamos ser aquella iglesia enmarcada a la luz de la palabra. Querido hermano, Cristo está a las puertas. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, decía Juan, yo te guardaré de toda la ira venidera que viene, hermano, sobre este mundo. Dios nos va a guardar. Pero para que Dios sea fiel a nuestra vida, primero tiene que haber una fidelidad en nosotros hacia Dios. Amén, no, nosotros no nos gusta que nos digan que Dios es fiel con nosotros, que Dios nos va a bendecir, de que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y si las tiene, pero imagínense con su rebeldía, no creo que Dios se las dé. Necesitamos un cambio. Nosotros nos interesamos tanto de que Dios nos bendiga, pero ¿cuántas veces nuestra alma necesita del Señor? ¿Cuántas veces nuestro espíritu lo hemos contrictado y necesita un avivamiento a través del Espíritu de Dios? Y que estemos en ferviente espíritu, fuéramos sensibles a la voz del Señor. Amén, así es. Que fuéramos prontos para oír y tardos para hablar. Que fuéramos prontos para escuchar el consejo. Que en cada reunión nos lleváramos una palabra, tan siquiera una palabra. Hubieran frutos diferentes en el pueblo, hermano. Con una palabra que se lleve suficiente. Aunque no atesore todo el mensaje. Pero imaginen, con una palabra que se lleve en su corazón. Pero a veces estamos tan urgidos que estamos esperando que el predicador termine y nos vayamos. Y ni sabe ni de qué habla el predicador. No sabe ni cuál es el propósito. La iglesia tiene que tener un propósito cuando venga la reunión. Y el propósito es en qué Dios nos va a hablar a nuestras vidas. Y ser sensibles a esa voz para que traiga frutos a nuestra vida y seamos agradables a Dios. Nosotros no nos podemos venir porque hoy es domingo y hay culto y ya me voy porque ya es tarde. No, hermanos, tenemos que ser diferentes. Vemos una iglesia en los hechos que cuando creyeron al evangelio, dice que iban por las ciudades y las aldeas y no cesaban de hablar la palabra del Señor. Vemos a un Esteban lleno de la gloria del Señor. Mientras la iglesia miraba esto, dice que con más de nuevo hablaba la palabra del Señor. Y a ver, nosotros con una enfermedad, hermano. Si es que el diablo, que Dios lo reprenda, no necesita mucho para doblarlo a usted. Con poquito lo duele. Pero necesitamos ser firmes en lo que hemos creído y oído desde el principio. No necesitamos estar claudicando entre dos pensamientos. Creo que fue el pueblo de Israel que Jehová le dijo que hasta cuándo iba a claudicar entre dos pensamientos. Pero dijo, hermano, este hombre que guió y llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, y él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa tiene que ser la mentalidad de nosotros. A veces nosotros miramos nuestro entorno y nuestra vida está, hermano, podrida delante del Señor. Está muerta. Necesitamos traer un avivamiento a nuestras vidas, como el avivamiento que produjo la palabra en el libro de los Hechos en la iglesia primitiva. Pero nosotros, hermano, nos falta, y por eso Dios nos manda la palabra para que sigamos adelante en los caminos del Señor. Alabe a Dios con sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Escritura en la primera carta de los Romanos, de los Corintios, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Es poder de Dios. Y decía algo poderoso
el apóstol Pablo: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire qué poderosa palabra. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está, hermano, el sabio? Dice que no ha enloquecido Dios la sabiduría humana del hombre. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoce a Dios mediante la sabiduría, no le conoció. Dice la Escritura que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. La sabiduría vino a los hombres, pero los hombres amaron más. Por cuanto la sabiduría que de Dios el mundo no la quiso conocer. Por esa sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cuál es la locura de la predicación? El evangelio de la cruz. Hermano, hay un poderoso mensaje que predica un predicador que se llama Chuy Oliviera, que predica esa palabra, el evangelio de la cruz. Y yo cuando escucho ese mensaje digo yo: Dios mío, cuánto nos hace falta tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo como se debe o como conviene en nuestras vidas para agradar a Dios. Entonces agradó a Dios en su sabiduría, como el mundo no le conoció. Agradó a Dios salvar a los de Él por la locura de la predicación del evangelio. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice que lo necio sacó Dios del mundo para avergonzar a los sabios. Decía Pablo también: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y nosotros, si decimos que tenemos el Espíritu, tenemos que apercibir lo espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Seamos sensibles a la voz de Dios y que sea Dios ministrándonos cada día, llenando nuestras vidas de su palabra. Y llévese esa palabra en su corazón. Seamos sabios para hacer el bien y seamos ingenuos para hacer el mal. Porque a su tiempo, dice la Escritura, que árbol que no da fruto va a ser cortado y lanzado al lago de fuego. No podemos estar en este lugar haciendo la patarata o la apariencia. Necesitamos ir delante del Señor. Ayer escuchaba una palabra en un mensaje mientras lo pasaba y decía alguien, un predicador, no le voy a decir qué predicador era porque no miré cómo se llamaba, y decía ese predicador, ya para terminar: hermano, ¿qué capacidad tuvo el rey David de decirle a Jehová: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos? Y yo me quedé meditando en la palabra que ese hombre decía. Y él decía: hermano, examíname, oh Dios, decía el rey David, y conoce mis pensamientos. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos decirle al Señor: Padre, examíname hoy? Sí, porque nosotros nos podemos vanagloriar muchas veces. Que voy al culto todos los días, que predico, que canto. Pero necesitamos que sea Dios examinándonos. Necesitamos que sea Dios, porque Él sí conoce el interior de vuestro corazón. Y que cuando Dios nos examine, haga como las que hace el doctor y le diga: esto tiene. Y una vez que le digamos a Dios que nos examine y nos diga qué es lo que tenemos y qué nos falta, seamos sensibles a escuchar esa voz de Dios y demos frutos dignos de arrepentimiento, que honren, que glorifiquen y que alaben el nombre del Señor. Alabe a Dios con sus manos esta hora. Se pone de rodillas. Vamos a orarle al Señor para ser despedido y nos llevamos esta palabra en nuestro corazón. Padre que estás en gloria, gracias Espíritu Santo
Gracias por tu palabra, Espíritu de Dios. Esa palabra que aún ni yo mismo, Señor, sé que hablar. Pero tu palabra dice que el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hoy nos llevamos esa palabra en nuestros corazones, Dios. Trae sabiduría a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, trae esa sabiduría que viene de parte de usted. A mis hermanas, Señor. A cada uno de los niños. Que seamos sabios para hacer el bien y agradarte. Padre, que seamos ingenuos para hacer el mal. Aún el rey David decía: ¿quién entrará a su santo templo? El limpio de manos, el de puro corazón, y que no ha elevado su alma a cosas vanas. Crea en nuestra vida un corazón recto, Señor, un corazón íntegro, un corazón agradable delante de tu presencia, Dios amado. Que cada día seamos sensibles a tu voz, Señor. Que ese llamado a través de tu palabra podamos atesorarnos para que nuestra vida sea diferente, Padre. Aunque muchas veces nos cueste seguirte, pero ayúdanos, Padre, a agradarte en todo lo que conviene conforme a tu voluntad. Que tu pueblo, Padre, sea sabio para hacer el bien. Padre, cada día fortalece, llena a tu pueblo de tu palabra, oh Dios. Pon el querer como el hacer de tu buena voluntad en cada uno de mis hermanos, Dios, para que puedan sentir esa necesidad de estar delante de tu presencia, para poder sentir esa necesidad de poder ir a tu palabra y ser saciado de esa palabra, porque esa palabra, dice ella, que es espíritu y son vida, Señor. Y cuando vamos a tu palabra, esa palabra nos da vida, Espíritu Santo. Llénanos cada día de tu palabra, Espíritu de Dios, porque el gran día de la ira, dice tu palabra, que se aproxima. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Queremos ser fieles hasta el día de la redención, Dios. Crea en nuestra vida, Dios. Crea en nuestra vida, Padre. Crea en nuestra vida un corazón recto, un corazón íntegro, un corazón contrito, Señor. Un corazón contrito delante de tu presencia. Padre, hoy reconocemos que muchas veces no hemos sido sabios en tu sabiduría, sino en nuestro propio conocimiento. Enséñanos, Padre, a escuchar tu voz y que seamos como el hijo cuando es obediente al Padre, Señor, al consejo. Y dice tu palabra que en todos sus días de su vida le irá bien. Ayúdanos a ser, Padre, accesible a tu palabra y al oído para escuchar tu palabra, Señor. Ayuda a la iglesia en medio de los tiempos, Dios. Mira cuánta obra en las tinieblas. Reprende a Satanás, reprende al devorador, Señor. Llena nuestra vida de tu gloria y de tu presencia. Como dijo David: nunca quite de mí tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de toda sabiduría, Señor. Tu palabra dice que por cuanto la sabiduría de Dios vino al mundo, pero por cuanto el mundo no le conoció, entonces le plació a Dios por la sabiduría darlo a los creyentes, para que por la predicación del evangelio fuéramos salvos, Dios. Gracias, porque en medio de mucho pueblo nos ha dado el conocimiento y la sabiduría. Has alumbrado el entendimiento en nuestra mente, Señor. Muchos van sin rumbo alguno, aún no teniendo el conocimiento. Pero gracias porque hemos conocido, Padre, su presencia. Hemos conocido su voluntad. Lo hemos conocido a usted a través de su palabra. Ahora solo ayúdanos a obedecer esa palabra que lleve cumplimiento a nuestra vida. Guarda nuestra vida, guarda nuestra alma, guarda nuestro espíritu. Cada día que podamos conducirnos como conviene tu voluntad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llévanos con dulce bien a nuestros hogares. Que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros. Ayuda a la vida de mis hermanos, Señor. Los predicadores, Señor. Fortalece su alma, su espíritu. Sabemos que esta palabra, dice tu palabra, que ella nos va a juzgar en el día postrero. Ayúdanos, Señor, que cada día lo que hablemos lleve cumplimiento primeramente en nuestra vida, Señor. La vida de mis hermanas, ayúdales, Señor. Aun cuando
muchas veces han sido sabias en su propia opinión. Sabemos que tu palabra ha venido, Señor, y cada día seremos mejores en tu presencia y en tu sabiduría. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús proclamamos la sangre de Cristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos: la sangre de Cristo tiene poder. La